Hoy día quiero invitarlos a leer, a quienes están presenciando esta reunión, quienes se conectaron y quienes a lo mejor van a ver luego el video en el link del canal de YouTube. Bien, leamos en Romanos capítulo 4, el libro, la carta de Romanos, la epístola de Romanos a los Romanos, el capítulo 4 y versículo 1. Hoy día vamos a meditar, a considerar el ejemplo de Abraham en cuanto a la fe y en cuanto a la justificación, que es por medio de la fe. El pasaje explica y argumenta. El Señor aquí nos dejó una enseñanza profunda, pero al mismo tiempo muy, muy enfática respecto a cómo somos justificados. Y en la medida en que hayan dudas, en que hayan versículos que a lo mejor no se comprenden muy bien, o hacia qué apunta el pasaje, esperemos que el Señor nos ayude en esta hora para poder aprender algo de esta porción. Dice Romanos capítulo 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Por qué? ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la fe le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó, por incredulidad, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Sabemos que la sola lectura de la palabra del Señor nos sitúa en una actitud, sobre todo aquellos que han creído, aquellos que han escuchado,
el Evangelio, que lleva mucho tiempo ya asistiendo y siendo parte de la congregación, nos lleva a meditar inmediatamente. Y en este pasaje tenemos un tema en particular que se aborda a propósito de lo que se venía enseñando o redactando en los versículos anteriores. Dice el versículo 3, el capítulo 3, versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces, de momento ya sabemos que la salvación es por medio de la fe. Eso es algo que queda claro. No hay ninguna duda en la Escritura acerca de el medio, por así decirlo, o la manera en que nosotros alcanzamos justificación y salvación. Es solamente por medio de la fe. No es por obras, como dice la palabra, para que nadie se gloríe. Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Si nos acercamos a Dios, nos acercamos creyendo que Él está allí donde nos estamos acercando. ¿Cómo podemos invocar a alguien que no conocemos o a alguien en el cual no creemos? ¿Cómo podemos acercarnos? ¿Cómo podemos aproximarnos con confianza y con convicción de que lo que estamos haciendo tiene sentido y que nos estamos acercando verdaderamente a una persona si no creemos o no confiamos en Él? Entonces la fe es tremendamente importante y no solo eso, la fe es esencial. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única manera de tener esperanza delante de Dios, la única manera de ser salvos del juicio es siendo justificados, es decir, siendo declarados inocentes, siendo declarados buenos. Y como dice la palabra, es una declaración, es algo que Dios pronuncia y dictamina en nuestro favor, porque nuestras obras no consiguen justificarnos o probar nuestra inocencia. ¿Bien? Porque no la tenemos. Es necesario que el Señor nos justifique mediante la fe. Y si es mediante la fe, es mediante la gracia. Y tenemos acá el ejemplo de Abraham, y más que un ejemplo de los muchos que puedan haber, es por así decirlo, el génesis de la fe. ¿Bien? Es el puntapié inicial, es la partida, es el comienzo de un linaje que sería justificado delante de Dios mediante la fe. El pueblo de Israel consideraba a Abraham su padre, consideraba a Abraham aquel, por así decirlo, antepasado o fundador principal. Hijos de Abraham. Y los judíos, los religiosos, discutían con Jesús y en las discusiones sacaban al tema a Abraham, siendo ellos o creyéndose ellos hijos de Abraham. Pero ellos estaban solamente mirando el aspecto que tiene que ver con la sangre y con la carne, con el ser descendiente de, con el ser israelita, digámoslo así, por linaje o por raza. El ser pueblo de Dios por algo que tiene que ver con simplemente la sangre, la carne, la naturaleza humana. Pero eso para el Señor no tiene relevancia o no tiene el primer lugar aquí. Aquí lo importante es preguntarnos si somos descendientes de Abraham en cuanto a la fe, en un sentido espiritual. Si fuese solamente por la carne o por la naturaleza, entonces solamente aquellos que vienen de Abraham pueden heredar el reino y pueden tener salvación y alcanzar misericordia. Pero
lo que nos dice este pasaje es que Abraham alcanzó gracia mediante la fe, alcanzó justificación antes de ser circuncidado, antes de pertenecer al pueblo de Israel. Vamos a ir viendo en detalle. ¿Qué alcanzó o qué descubrió Abraham según la carne o según la naturaleza o humanamente hablando? ¿Qué logró? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si él fue obediente en el sacrificio de Isaac, del cual fue librado en el último momento su hijo, si él obedeció, si él dio muestras externas de su fe en cuanto a las obras, eso le provee gloria, pero no delante del Señor. No le sirve y no le sirve a ninguna persona para ir y justificarse delante de Dios. Si tenemos alguna cualidad que nos destaca, si somos buenas personas, si somos decentes, si somos buenos vecinos, si somos buenos trabajadores y no le hemos hecho nunca nada malo a nadie, eso nos puede gloriar o nos puede permitir vanagloriarnos o nos puede dar una reputación y una honra, pero no delante de Dios, ni mucho menos para alcanzar salvación. Porque la salvación va más allá de algo que es ético, o de algo que tiene que ver con hacer lo bueno y lo malo, o de algo que tiene que ver con simplemente hacer, o de llevar obras delante de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Versículo 3, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Abraham no tuvo que ir y vivir una vida perfecta y después presentarse delante de Dios y a ver si Dios le justificaba por aquellas obras, sino que en vez de vivir todo eso, Abraham creyó, Abraham confió, Abraham fue delante del Señor y le contempló, a pesar de que sus ojos no le veían. Él confió en que Dios sería poderoso para hacer todo lo que él le prometió, y de esa manera Abraham cree, demuestra su fe, y su fe le es contada por justicia, su fe le es contada por inocencia, su fe le es contada por una vida intachable delante de Dios. Y es lo que produce el creer. Cuando alguien cree de todo su corazón en que el Señor Jesucristo murió por sus pecados, en que el Señor Jesucristo es santo, es Dios y que ocupó su lugar en el juicio, ahí en la cruz, esa fe le es contada o le vale por o equivale a la justicia. ¿Por qué equivale a la justicia? Porque la justicia pertenece a Cristo. Cristo vino a manifestar la justicia de Dios. Él nos trajo la justicia a este mundo. Y las personas pueden ser justificadas porque uno vivió justamente y fue inocente y fue agradable en toda su vida, en su sacrificio, presentado allí en la presencia del Padre. Esa justicia, esa vida inocente es la que le permite al Padre poder justificar a alguien que cree y que se acerca a él mediante la fe. Incluso Abraham, incluso la fe de Abraham le fue contada por justicia gracias al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. La cruz no solamente tiene efectos hacia el futuro, hacia adelante, sino que la cruz está en el medio de la historia, la cruz está en el medio del universo, la cruz está en el medio de la humanidad, siendo base de la justificación tanto de los que creyeron después de la cruz como los que tuvieron fe antes de la cruz. Y todo es sombra, es figura de Cristo. Versículo 5, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras,
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bienaventurado aquel a quien Dios no le imputa el pecado. Cuando alguien es detenido y es imputado por un delito y luego es juzgado y es condenado, está el mismo concepto que leemos acá. Pero el Señor nos evita todo eso si creemos. Feliz es la persona, ¿cierto? Bienaventurado es ser feliz en el sentido bíblico. ¿Qué mejor le puede pasar a un hombre que ser perdonado y que se le quite su culpa? Es algo que el dinero no puede lograr, es algo que la vida más exitosa y la vida de mayor abundancia no puede otorgar, que es la remisión del pecado, que es el quitar el pecado, que es sacarnos ese peso, ese, como dice Pablo, ese cuerpo de muerte, es ser librado de aquel pecado que en un sentido judicial nos convierte en culpables delante de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿esto es válido solo para Israel? Ya que es algo que se muestra como un precedente en Abraham, ¿solo para los hijos de Abraham según la carne o para todo el mundo? ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Entendamos circuncisión por los que son israelitas, o también para los de la incircuncisión, es decir, los gentiles, todos los que no son israelitas, y ahí entramos nosotros, porque decimos que a Abraham la fe le fue contada por justicia. ¿Cómo pues le fue contada estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Y lo cierto es que ocurre acá que Abraham fue justificado antes de la circuncisión, antes de aquella señal de un pacto y de una justicia, aquella señal externa que le identificaba corporalmente como pueblo de Dios, como israelita. Antes de ese evento, él es justificado. A ver si lo puedo ejemplificar en el libro de Génesis. Aquí está, en el Génesis 15, versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Eso está en el capítulo 15, versículo 6. En el versículo 5 le dice, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Así será tu descendencia. ¿Y qué hizo Abraham? Creyó a Jehová. Abraham pudo por la fe contemplar esa descendencia. Abraham miró el cielo. Habrá sido una noche despejada, habrá sido una noche en que se contemplaban las estrellas. Y no sé si ustedes, imagino que ustedes han tenido la oportunidad de presenciar esas noches en que las estrellas incluso parecen polvo, ¿cierto? Parece como una mancha plateada sobre el cielo nocturno allí, y las estrellas son imposibles de contar. Habrá sido a lo mejor una noche muy ilustrativa para Abraham, en la cual él miró las estrellas, escuchó la voz de Dios y le creyó a Jehová, le creyó. Y Abraham pudo mirar las estrellas y mirar más que estrellas, pudo mirar su descendencia y lo numerosa que iba a ser. El asunto es que esta descendencia no es solamente el pueblo de Israel en cuanto a la carne. Aquella descendencia es todo el conjunto, la totalidad de aquellos que serían justificados mediante la fe. Esa es la manera en que Abraham iba a ser de bendición mediante su descendencia o su simiente para el mundo. Esa es la manera en que Abraham es padre de muchas
gentes, no solamente de gente, sino de muchas, hay muchedumbre, hay una cantidad que no se puede contar, y todos ellos son descendientes de Abraham, pero según la fe. Y esto ocurre, este acontecimiento se sitúa antes de la circuncisión. La circuncisión está en el capítulo 17, dice, era Abraham de 99 años, cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso que anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Y estableceré mi pacto entre mí y ti. Y el Señor hace un pacto con Abraham, y Abraham es circuncidado como señal de aquel pacto. Pero Abraham, por así decirlo, fue creyente, fue justificado, fue hecho inocente antes de eso. Y eso para Pablo tiene una especial relevancia. Eso no es un detalle menor. ¿Por qué? Porque quiere decir que Abraham era justo y era inocente antes de ser israelita. Fíjense, antes de ser israelita, antes de estar en el pacto, Abraham ya era justo, ya había justificación, ya había alcanzado gracia salvífica o salvadora para su vida. Y eso fue antes de ser circuncidado, antes de ser judío. Por lo tanto, Abraham queda en una especie es válido, digámoslo así, su ejemplo es válido no solamente para los judíos, sino que es válido para nosotros. Porque nosotros somos justificados no por las obras, no por un rito tampoco, no somos justificados mediante una circuncisión, ni tampoco nos justifica el hecho de bautizarnos, entrar en el agua y participar de un rito, sino que la justificación ocurre en el momento en que acudimos delante del Señor mediante la fe, con fe. Y en aquello somos similares a Abraham. Dice el versículo 13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Cuando el Señor le promete aquella descendencia numerosa, cuando lo hace contemplar el cielo, no fue en el contexto del pacto abrámico, como se le suele llamar, o el pacto en el cual se funda el pueblo de Israel, sino que fue en el contexto de la fe. Por lo tanto, a Abraham se le da la herencia, ¿cierto? Heredero del mundo, por la justicia que es de la fe. Luego dice el verso 16, por tanto es por fe para que sea por gracia a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, para la que es Israel, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y aquí ya está un poco más el contenido de la fe de Abraham. ¿De qué se trata? ¿En qué confía Abraham? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es su confianza? ¿Qué ha reconocido o qué es válido, qué es cierto para Abraham, que podemos decir que él tuvo fe? ¿Qué es válido? ¿Quién es Dios para Abraham? Dice, el cual da vida a los muertos. Ahí tenemos un aspecto. Abraham creía en un Dios que da vida a los muertos, en un Dios que tiene poder sobre su creación, en un Dios que no solamente originó el mundo, sino que tiene el poder por sobre toda su creación, que es soberano, y que no hay enemigo que pueda detenerlo, ni siquiera la muerte. Abraham cree en un Dios que da vida a los muertos. Y es por eso que Abraham no escatima en sacrificar a su hijo Isaac,
porque él sabía, como nos enseña Hebreo, que Dios era poderoso para traer de la muerte a Isaac. Y también es un Dios que llama las cosas que no son como si fuesen. Miren, Dios es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Si nosotros hacemos eso, humanamente hablando, eso se llamaría mentira. Eso se llamaría engaño. Si nosotros decimos que algo es cuando no es, estamos mintiendo. Y sabemos que Satanás es padre de mentira. Pero el Señor es el único que puede llamar a las cosas que no son, o que no existen aún, o que no ocurren aún, o que nadie es capaz de imaginar, como si ya existiesen. El Señor tiene tal poder porque Él no juega con posibilidades, sino que para Él, todo es posible. Para Dios, todo es posible. Entonces la pregunta es, ¿confiamos, creemos en un Dios que tiene el poder para dar vida a los muertos? ¿Confiamos en un Dios que es capaz de llamar a algo que no es como si fuese? Porque para Él todo es posible y no tiene límites su poder. Hay cosas que nosotros ni siquiera imaginamos y el Señor ya las está haciendo por nosotros. El Señor nos dice, ten esperanza, confía, ten paciencia, porque Él es capaz de ver una obra realizada en nosotros. A nosotros nos cuesta mucho trabajo poder contemplar aquella obra consumada. Nos cuesta trabajo ver el reino consumado. Nos cuesta trabajo el ver nuestra vida consumada, nuestra salvación consumada. Nos cuesta ver aquel día en que seremos glorificados juntamente con Cristo y la bendición y el amor que se implica de parte del Señor, y vivimos bajo el techo y las circunstancias de esta vida, pero tenemos a alguien que llama las cosas que no son como si ya fuesen. Ese es el contenido de la fe de Abraham. Y aquí está muy presente el tema de la resurrección. De hecho, la esperanza israelita tenía mucho que ver y era primordialmente algo que se trataba de la resurrección, del día de la resurrección, que iba a llegar un día en que Jehová iba a resucitar a los justos, que iban a heredar la tierra y que traería juicio para los pueblos pecadores, ¿cierto? Aquellos que no eran descendientes de Abraham. Había una esperanza de parte de Israel y que se pone de manifiesto cuando el Señor le dice a Marta que Lázaro va a vivir, que no se angustie. Y ella le dice, sí, Señor, sí, yo sé que él va a volver a la vida, pero en el día de la resurrección. Y el Señor le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Miren, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La fe nos permite existir, nos permite mirar el mundo, nos permite mirar nuestra vida y nos permite mirar todo desde la óptica del Señor. Porque para el Señor todo es posible. Y para el Señor no es imposible levantar de entre los muertos a alguien que ya no vive. Para el mundo es un mito, es una fábula, porque sin fe, claro que parece una fábula, porque si no se cree, el contenido de esta fe parece una locura para el mundo. Pero el que ha creído, el que confía, el que en su corazón están escritas estas cosas y son ciertas, porque acude a Dios y sabe que le hay, porque cree que le hay, porque cree y sabe que Dios está allí y que es poderoso para traer de la muerte
a alguien y para llamar las cosas que no son como si fuesen. Y es por eso que se dice en el verso 18 que Abraham creyó en esperanza contra esperanza o esperanza sobre esperanza. Esperanza y otra esperanza, y sobre esa esperanza otra esperanza. Es como un eslabón de fe. Son eslabones de fe. Es como que una esperanza se afirma en otra. Y esa se convierte en el soporte de otra esperanza. Que pareciera algo muy frágil, pareciera algo muy inestable, que se puede venir abajo en cualquier momento. Pero es la fe lo que permite avanzar de esa manera. Es la fe lo que permitió a Moisés moverse como viendo al invisible, vivir mirando aquel tabernáculo en el desierto, pero sabiendo que le esperaba un tabernáculo no hecho de mano. Y que Abraham, a pesar de que nunca iba a poder contemplar toda su descendencia en esa vida, el Señor le permitió ver las estrellas del cielo. Le dijo, así será tu descendencia. Le estaba dando una especie de representación, como una obra de arte que puede representar algo. El Señor le estaba mostrando la representación de aquella gran bendición de su descendencia, y que su descendencia iba a heredar la tierra, que su descendencia heredaría el reino, que su descendencia iba a vivir eternamente. Y mira lo que nos dice acá, 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Hay cosas que nos debilitan. Y yo diría que casi todo, humanamente hablando, casi todo en esta carne, en este cuerpo y en esta naturaleza nos debilita. No solamente el hecho de cansarnos a veces o de trabajar o de pasar ciertas circunstancias, sino que cómo ocurren los fenómenos en la vida nos debilita, pero psicológicamente a veces. El ver que, por ejemplo, nos enfermamos y que sabemos que en 10 años de aquí no vamos a ser más saludables de lo que somos ahora, o puede que sí, pero que la tendencia nuestra es a envejecer y que nuestros órganos se van cansando, van fallando. Son como artefactos que parten funcionando muy bien y tienen un tiempo en que funcionan de manera óptima y luego van presentando fallas. Y que nuestra naturaleza está sujeta a corrupción y a vanidad. Y esa circunstancia la vivía Abraham. Pero miren lo que permite la fe. La fe permite no debilitarnos a pesar de considerar esas cosas. La fe nos permite no decaer, no desesperar, no caer en el vacío y en la angustia al ver todas estas cosas que nuestros ojos nos muestran, que nuestra vida no nos enseña y que parecieran ser ciertas. Pareciera ser que es todo lo que hay. Él ya estaba viejo, de 99 años, y no se debilitó. O también de la esterilidad de Sara, siendo ya mayor, tampoco dudó de la promesa de Dios por incredulidad, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿En qué se fundamenta nuestra esperanza? Si nuestra esperanza se fundamenta en una idea política, estamos mal. Si nuestra esperanza se fundamenta en alguna cualidad personal que me va a permitir salir adelante, nos puede resultar, pero solo un tiempo, y vamos a defraudarnos a nosotros mismos. Si nuestra esperanza se fundamenta en algún ideal respecto a la humanidad, que en el fin va a triunfar, no sabemos cómo, pero lo va a hacer, estamos fundamentando nuestra esperanza en algo muy frágil.
¿En qué fundamenta Abraham su esperanza? Que él está confiando en alguien que es poderoso para hacer lo que promete. Y en eso el Señor es muy diferente a nosotros. Nosotros no somos poderosos para cumplir nuestras promesas. Podemos ser personas de palabra a lo mejor, intentarlo, pero en algún momento vamos a fallar. En algún momento vamos a tener que decir, por fuerza mayor, no lo puedo hacer. O en algún momento vamos a tener que dar razones o excusas de por qué no logramos aquello que prometimos. Y, y eso también va mermando nuestra confianza en las personas. Uno después le cuesta confiar en las personas porque uno escucha hablar a las personas y uno mismo habla, pero sabe que esas son palabras hasta el momento en que realmente se cumplen. Y el Señor es poderoso para hacer lo que Él promete. Entonces nuestra fe está fundada en alguien que es fiel y que es poderoso para cumplir su palabra. Si Él nos dice, miren, yo con ustedes estoy haciendo una obra y como dice la Escritura, la perfeccionaré hasta el día de Jesucristo, entonces podemos confiar en que de verdad el Señor en nosotros está haciendo una obra. Si el Señor te dice, si tú crees en el Señor Jesucristo, tú crees en mi Hijo, tú eres salvo. Y el Señor está haciendo una promesa. Y tú tienes salvación. Vale la pena confiar en el Señor, no es algo de lo que tendríamos que temer. Estás depositando tu vida, estás depositando tu tiempo en algo que es seguro, en algo que no tiene pérdida. No es un negocio mal hecho, al contrario. Confiar en el Señor es lo mejor, es la mejor decisión y la mejor manera de invertir tu vida. Y Él da razones para esto. Él fue capaz de darle descendencia a Abraham, numerosa, muy numerosa, siendo ellos de 99 años. Y lo interesante es que el Señor se glorifica. El Señor podría haber llamado a una pareja allí en Ur de los Caldeos, pero de 30 años. Y hacer las cosas de la manera en que a lo mejor el mundo esperaba que ocurrieran. Y haberle dado 20 hijos, y que todos los hijos hubiesen sido pero un 7, y que no hubiese pasado nada malo, y que todas las circunstancias hubiesen ido como reloj hasta tener una gran nación. Pero si miramos la manera en que fue llamado Abraham, siendo él ya mayor, la fragilidad de las circunstancias en las que se encontraban, uno ahora dispone de un servicio de salud, sabemos que no es perfecto, sabemos que no es el mejor, pero existe. Y existe una cierta tecnología que incluso ha sido capaz de extender las expectativas de vida de las personas. Pero en ese tiempo la vida era súper dura. Vivir en el desierto y trasladarse en el desierto, con toda la hostilidad que representa, con todo las necesidades y las maneras precarias de suplir esas necesidades. Y en esa fragilidad y en esa precariedad el Señor es capaz de glorificarse. Es capaz de glorificarse. Y de hecho el Señor tiene esa manera de trabajar. Su poder se perfecciona en la debilidad. El que es débil lo puede todo en Cristo. Y, y Abraham fue llamado en esa circunstancia. A lo mejor podrías pensar que tus circunstancias son súper inapropiadas como para encontrarte con el Señor, o que, o que podría estar en un mejor pie o en un mejor panorama de vida para poder acudir al llamado que hace el Señor. Pero el Señor nos puede llamar en las circunstancias más extrañas porque Él quiere glorificarse en esas circunstancias. Él quiere mostrarnos la manera y el poder en el que Él obra. Él pudo haber llamado a Israel desde Egipto, no siendo ellos esclavos, a lo mejor Israel teniendo un ejército, a lo mejor Israel venciendo, como cualquier otro pueblo con cierto poder, a los israelitas, perdón, a los egipcios,
Pero el Señor llamó a un pueblo que estaba sumido en la esclavitud, que estaban tomando sus bebés y los estaban matando, que eran arrojados al río, a un pueblo que clamaba, a un pueblo que estaba en angustia, y el Señor va y muestra su tremendo poder en esas circunstancias. Entonces, no hay un plan ideal para encontrarnos con el Señor, al contrario, el Señor quiere llamarnos en la circunstancia en que nos encontremos. Y aún en esa circunstancia puede ser justificado, puede ser declarado inocente. El Señor puede quitar no solamente el pecado que le separa de Él, sino que también la culpa, y puede sanar nuestras vidas, puede sanar nuestras conciencias, puede quitar la vergüenza, por ejemplo. Él puede remover aquello que nos hace ser titubeantes, que nos hace darle la espalda o quitarle la mirada a la vida, quitarle la mirada al Señor, y Él comparte su paz, su gozo, su gloria, comparte bendiciones. Por eso que se cita a David, al salmista: bienaventurado aquel varón en quien el Señor no inculpa de pecado, bienaventurado aquellas cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Realmente creemos en el Señor Jesucristo? ¿Creemos que Dios le levantó de los muertos? ¿Creemos que Él fue entregado por nuestras transgresiones? ¿Creemos que Él fue resucitado para nuestra justificación? La obra del Señor es completa. Él murió, fue sepultado y resucitó para no solamente morir por nuestros pecados, para no solamente ser el Cordero que quita el pecado del mundo, para no ser solamente el sacrificio o el pago de nuestra paz, el precio de nuestra paz, sino que Él fue resucitado para que alguien que vive, que es justo, que es santo, sea Él nuestra justicia, sea Él nuestro mediador, sea Él el que intercede por nosotros, para que sea Él el que se presenta día a día delante del Padre intercediendo por sus hermanos. Y en aquello podemos tener plena seguridad. No hay razón para que un creyente dude de su salvación una vez que ha sido justificado mediante la fe. Y no hay razón para que alguien que no conoce al Señor crea que tiene que acercarse al Señor por obras, o crea que tiene que acercarse al Señor justificándose, o que tiene que acercarse en circunstancias de vida que son a lo mejor mejores, que son más dignas. El Señor nos justifica no por obras, sino mediante la fe. Y ya sabemos que esto no es solamente para judíos, no es solamente para israelitas, no es solamente para unos cuantos que van a una iglesia, sino que esto es una oferta, es un llamado que se extiende a todo el mundo, para que todo aquel que en él cree, dice la Escritura, no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y qué es la vida eterna? La vida eterna es tener comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es conocer a un Dios que puede levantar a alguien de entre los muertos y que puede llamar a las cosas que no son como si fuesen. Que el Señor bendiga su palabra y vamos a orar.